En Lambayeque, como es el ingeniero Humberto Heredia. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edwin, gracias por esta entrevista. Y bueno, acá a disposición tuya, hay tantos temas que tratar. Definitivamente, y temas sobre todo que de alguna forma se han ido agravando en el tiempo porque de pronto quienes tienen la toma de decisiones en el país, en la región, no han tomado las previsiones del caso y aquí nos vamos a referir en primera instancia al tema de Olmos. ¿Qué está pasando, ingeniero? ¿Cuál es su visión, su percepción respecto a este tema de Odebrecht, que habría vendido a aquello que le corresponde o le correspondía en cuanto a derechos, beneficios y qué más? Claro, Odebrecht ha vendido prácticamente sus acciones en las dos obras emblemáticas que tenía acá en Lambayeque. No estamos hablando de las obras de trasvase que corresponden a la construcción del túnel trasandino y la presa Limón Parcial, que la manejaba un grupo de ellos que se llamaba CTS, Consorcio Trasvase Olmos, y las otras obras que eran las obras de irrigación que la manejaba H2 Olmos, ambas empresas de Odebrecht. El problema para mí no es tanto el traspaso, porque al final lo que ellos han hecho, han vendido sus acciones, sus derechos sobre estas obras. Lo que yo quiero más bien destacar acá es el hecho de que esto no vaya a tomarse o que no vaya a significar que se deje de exigir que se continúe investigando las serias irregularidades que se han cometido en la construcción de estas obras. En el caso de las obras de trasvase, por ejemplo, el mayor pago que se le hizo a Odebrecht con reclamó $72 millones y que Humberto Acuña, con un acta de entendimiento, le aprobó de inmediato $33.600.000, más mayores costos de obra, más un segundo paquete de eventos que al final llegó a sumar más de $50 millones que ya le pagaron a Odebrecht. Y Odebrecht sigue reclamando incluso más, ¿no? Porque si encuentras un gobierno regional, una autoridad que cede cuando quiere, bueno, pido más, pues. Hay que sacarle partido. Pido 70 más y de repente me das 30 o 50 más de nuevo, ¿no? Y luego tienes el tema de las obras de riego, en las cuales Jaude Simón y Humberto Acuña tuvieron mucho que ver, porque estas obras de riego fueron hechas primero de esa convocatoria con una serie de irregularidades. Estaba una empresa Nippon Koei haciendo ya los estudios y ya por lo tanto no debería haberse aceptado ninguna iniciativa privada. Esta iniciativa privada, incluso después de que nosotros denunciamos y después de una lucha de toda la colectividad lambayecana, fue declarada una iniciativa privada lesiva a los intereses del país por la misma ministra de Economía, Mercedes Arao, de ese entonces, ¿no es cierto? Sin embargo, luego llega Alan García los segundo día, seguramente después de haber sido generosamente convencido por Odebrecht. Así es. Y dijo, esa iniciativa privada iba pese a quien le pese. Y claro que era una obra muy generosa para Odebrecht. Para ejecutar esa obra, el Estado expropia 118.000 hectáreas de las que había expropiado y le da pone en venta 38.000 hectáreas. Esas 38.000 hectáreas se vendieron de manera también con algún proceso irregular, porque 11.500 tuvieron que adjudicarle a Odebrecht para culminar el proceso de esta subasta pública que se hizo. Y el monto, si tenemos en cuenta que se vendieron a $5.000, un poco más de $5.000 la hectárea, el monto era suficiente, recaudado era suficiente para poder construir las obras de manera directa. Sin embargo, Odebrecht gana esa obra, recibe ese dinero, ejecuta las obras y el Estado, a través del gobierno regional, le cede 25 años del control de todo el sistema. ¿Qué significa esto? Que Odebrecht recibe el agua de las obras de trasvase, por las cuales el Estado peruano le está pagando $32 millones anuales, las recibe y luego las vuelve a vender y vuelve a cobrar para ellos. O sea, tremendo negocio que han hecho. Dígame, ¿y en qué contexto se crea la empresa H2O? Como una especie de subsidiaria, ¿no? Para ejecutar las obras de Olmos. Pero que al final es la misma Odebrecht, ¿cierto? Es la misma Odebrecht, se crea solamente para un fin específico. Nada más. Manejar el tema de la iniciativa privada, del sistema de riego del proyecto Olmos. Eso se ha vendido al margen de la parte legal. ¿Ya no tiene nada que ver Odebrecht con Olmos en estos momentos? Ya no va a tener nada que ver, porque están entregando eso a la nueva empresa. ¿Quién ha comprado eso?
Infrastructure y Suez, no me acuerdo el primer nombre. Pero de origen he buscado y europeo, no he me parece, ¿no? Parece ser europeo. Sí. Pero lo cierto es que ya no tiene nada que ver Olmos. Odebrecht, y aquí habría que tener cuidado, mira. Odebrecht ha cometido algunos errores en la construcción, tanto de las obras de trasvase como en las obras de riego. Para empezar, en las obras de trasvase tiene un tema con el deslizamiento del cerro como consecuencia de la excavación de la libera de Masía y de las compuertas de Limpia, que le ha obligado a colocar una cantidad enorme de tensores para poder sostener el cerro y evitar que éste se deslice y con ello se venga abajo la carretera que comunica a Chiclayo con Jaén. Caramba. Eso. ¿Se corre ese riesgo, ingeniero? Bueno, ellos están manteniendo eso. A través de los tensores. De los tensores. Aparte de ello, tienes el caso de las obras de río que no se ha hecho en la presa Olmos y que eso podría generar a mediano plazo problemas con el sistema de riego, porque no hay, no hay la presa que es la que va a evitar que sedimentos en cantidad ingresen al sistema y puedan ¿Eso sería formatar. falla de diseño, de construcción, como desde su punto de vista técnico? Son fallas de concepción relacionadas con el objetivo de minimizar los gastos para poder maximizar su inversión, y no les interesa que la obra después que se vayan ellos ya no valga, ¿no? Lo que ellos querían era sacar el máximo provecho. O sea, ahí no se ha visto el costo-beneficio. Para ellos sí, pero nosotros... Desde su punto de vista. Claro, pero que lo cual es lesivo a los intereses de la región de Lambayeque. Nosotros, por ejemplo, a ver, las obras de trasvase tienen 20 años, ¿no? Ya han pasado la de 8, quedan 12. Después de esos 12 años nos quedamos con el muerto, que es mantener ese cerro, por ejemplo, estable. El Estado tiene que hacerse cargo de todas esas obras y ya cobraron, ya se fueron. Claro. Y la idea es que una obra de esta magnitud no dure pues 20 años, ¿no? Una presa, un túnel debe ser eterno, debe de 60, 70 años como mínimo. Por lo menos. ¿No? Y con un buen mantenimiento podría hacerse más. Hay obras antiquísimas que tienen todavía vigencia. Entonces no es posible que se diseñen obras que tengan esa poca durabilidad como consecuencia de errores o del objetivo de maximizar las utilidades para ellos. Ellos han hecho obras que tienen como objetivo que duren mientras ellos están funcionando, y eso no debería ser. Ahora, acá hay un tema que yo creo que de alguna manera debe tener, por lo menos, si no totalmente de punta los cabellos, algunos sí, una preocupación particular, porque el señor Marcelo Odebrecht todavía no ha dicho todo lo que tiene que decir respecto a lo que Odebrecht ha actuado desde por lo menos el año 85 en el Perú, porque usted debe recordar que la primera etapa de Chaimochic se hace ya con Odebrecht en La Libertad, en el primer gobierno de Alan García. Ellos han hecho tantas obras acá utilizando modalidades que han significado sin lugar a dudas pingo de ganancias. Pingo de ganancias para funcionarios y para gobernantes. O sea, hay mucha gente que se ha hecho rica con Odebrecht en el Perú. Y entre ellos tienes acá pues a personalidades que, si bien es cierto, no les encuentran las pruebas todavía. Así es. Pero que sin embargo eran fieles defensores de Odebrecht. Por supuesto. Y tú no encontrabas ninguna explicación lógica. ¿A qué se debía? ¿A qué se debía que venían y se rasgaban la vestidura, venían y ponían un escudo para favorecer y para blindar a Odebrecht? Es el caso de la iniciativa privada. Exacto. Es el caso del cobro de más que reclamaban de 72 millones de dólares por las obras de trasvase, por mayores costos, no por perjuicios económicos, financieros y mayores costos de obra. Todo eso. Y estamos hablando de José Simón primero, luego de Humberto Acuña, y tú dices, ¿cómo lograban convencer Odebrecht a estos funcionarios o a estas autoridades que fueron elegidos y que en su campaña previa decían todo lo contrario? El caso de Ollanta Humala. Ollanta Humala vino a Chiclayo acá y se tiró un rollazo en el Colegio de Ingenieros en su meeting y dijo pues que la iniciativa privada era increíble, que el proyecto Olmo debía ser para beneficiar a las grandes mayorías. Llega al gobierno y se olvidó de su discurso. Se olvidó de su discurso y no solo eso. Y dijo que los que estábamos reclamando deberíamos de dejar de reclamar tanto y dedicarse a trabajar todavía. O sea, nos insulta, nos agrede todavía. Y claro, tú te deberás preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió de un día para otro discurso? ¿Qué argumento utilizaron? ¿Qué poderosa razón existió entre bambalinas? ¿Qué poderosas y de qué colores? Algunos dicen que han sido muy verdes. Sí. Pero... Y que deben estar bastante bien guardados en los paraísos financieros. Sucedió eso, sucedió con Humberto Acuña. Tú sabes que Humberto Acuña viajó todo un día, parece que se desapareció ahí un día, durmió allá, el mismo campamento, ¿no? Y se fue sin ningún periodista.
Y cuando regresó ya estaba convencido también de que todo estaba bien. O sea, tuvo un lavado de cerebro neuronal espectacular. Entonces, eso es lo que ha sucedido con Odebrecht. Ha vendido sus acciones, perfecto, que se vayan, bien por Lambayeque, bien por el país, se va una empresa emblemática de la corrupción. Así es, ¿no? altamente Su presidente está preso. Así es, sin embargo, y sus principales funcionarios también, ¿eh? Claro, sin embargo, aquellos a quienes ellos han corrompido siguen libres acá, estarán de miedo, pero siguen libres, entre ellos tanta gente acá, presidente del país, de los diferentes gobiernos. Tiene desde el gobierno de Alan García. Sí, en sus dos periodos, ¿eh? Porque estoy haciéndole recordar que de alguna forma esa buena amiga con los altos sectores de poder político de hoy viene del año 65. Claro, cuando se hace la primera etapa de Chaimoche. Y ellos entraban al Palacio de Gobierno, dicen como sin tocar la puerta. Claro, entraban, ellos eran... Bueno, pues... Y luego viene el famoso Cristo que le regalaron. Sí, el famoso Cristo del gordo vago que le pusieron. Claro. Entonces tenemos todo, lo que queremos es, bueno, que se vayan bien. A mí me parece perfecto que se vayan. En buena hora. Hay que exigir que los que vienen cumplan con las especificaciones de los contratos, por lo menos en la parte técnica, porque en general los contratos en cuanto a la parte económica han sido muy lesivas a los intereses del país, pero en la parte técnica que se revise, que se chequeen las obras, que Humberto Acuña se dé una vuelta y para que lo vean si quiere y para que, como dice que es ingeniero civil, o bueno, sea titulado ingeniero civil, por lo menos crean que sabe algo y se preocupen de cuidar esas obras, ¿no? Y por otro lado, que no se deje de investigar el tema de los hechos de corrupción que han sucedido en torno a estas dos obras. Eso me parece importantísimo en el tema de estas ventas y de lo que ha pasado con la gestión de Odebrecht acá en Lambayeque. ¿Y usted cree, ingeniero, que el Estado debería invertir los 500 millones de soles de los cuales se está anunciando el gobierno de Ollantumala en la nueva ciudad de Olmos? Ese es un tema... ¿Usted cree pertinente, usted cree lógico, racional, justo que se haga? Es un tema difícil de contestar. Tiene muchas aristas, ¿no? Claro, no es racional, definitivamente. ¿Por qué no lo hacen Gloria? ¿Por qué no lo hacen los inversionistas que son los que directamente van a ser beneficiados en primera instancia, ¿no? Claro, ¿y por qué no se invierte esos 500 millones? Y además están en condiciones de hacerlo. ¿Por qué no se invierten esos 500 millones en Olmos? ¿Por qué los en el saneamiento básico de los miles de olmanos que se siguen olvidados de forma realmente increíble? Aunque el gobierno invirtió mucho dinero en el tiempo de Willy Cerrato y esas obras no se han hecho. Ese es otro tema. Es un tema que está denunciado. Pero la Fiscalía, el Poder Judicial caminan con pies de plomo cuando se trata de gente que ha levantado mucho dinero del Estado, o al menos está denunciado por eso, y camina con pies de plomo. Yo creo que en el caso de este señor, que aparentemente hay clarísimas pruebas o indicios de corrupción, al menos las obras llegaron, no se han hecho, se ha acabado el presupuesto, se les ha cancelado a los contratistas. El hecho es que el dinero se acabó, pero los proyectos nunca se terminaron. Y algunos con la Junta se iniciaron, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un caso, pero al margen de ello, claro, es irracional porque se invierte tanto y siempre beneficiando a la gran empresa con el cuento de que esta es generosa y que genera empleo. La gran empresa genera empleo, y es cierto, pues, para un campesino que no tenía trabajo, que no tenía un sueldo, que le paguen 600 soles, aunque sea eventualmente, es un gran ingreso, dice. Exacto. Pero el peor, pues, ha hablado siempre, Iván, no sé si tú has visto, pues, ponían unas imágenes de una ciudad tipo Dubái, decían, esto es lo que vamos a construir acá. Algo extraordinario. Con un sueldo de 700, 800 soles o 1000 soles y vas a poder acceder a departamentos de esa magnitud, ¿no es cierto? Y claro, si el Estado va a invertirles a ellos, por ahí podrían salvar y además justificar el trabajo que ellos tienen porque no están haciendo otra cosa. Ahora, ingeniero, pasando a otro de los grandes proyectos especiales, como siempre se le llamó, y usted ha sido uno de los que ha estado en primera línea, en vanguardia por la lucha de esos grandes proyectos especiales, ¿qué decir del terminal marítimo de Puerto Eten, que ya está en cuestión ya en estos momentos? Bueno, hay un proyecto, no hay un proyecto para empezar, eso hay que aclararse, el terminal marítimo del Puerto Eten no tiene proyecto aprobado, no tiene un expediente técnico listo, lo que tenían eran perfiles, creo que habían estudio de factibilidad, y que incluso ahora han sido cuestionados por el ministro, ¿no? Que ha dicho que eso no va y que tiene que hacerse de nuevo. Que tiene que reformularse todo ello. Yo creo que eso no debe tomarse con tanto temor, más bien debería servir. Porque te comento, ese terminal estaba propuesto para tener, creo, 1 kilómetro más o menos de longitud. Claro.
lo que no permitía que barcos modernos puedan acceder a él. Los famosos barcos de gran calado. Claro, no podían. ¿Por qué? Porque no hay profundidad del agua ahí, no hay suficiente profundidad y por lo tanto un barco grande que necesita una mayor profundidad porque va a desplazar mayor cantidad de agua, exacto, pueda llegar. Entonces, eso está en estudio, eso no existía un expediente técnico, lo que tiene que hacerse ahora es un estudio definitivo que contemple pues la modernidad que existe en estos barcos y que puedan ser barcos de gran calado. Yo conversaba en la Comisión de Defensa, en la Comisión Técnica del Colegio de Ingenieros de los grandes proyectos, y hay colegas que conocen muchísimo más que yo de este tema. Está el ingeniero Vaca, que ha estado muchos años en esto de Prestemar, ¿no? Sí. Que es del terminal marítimo del puerto de Eten, y él mencionaba que por la ubicación que se ha planteado era muy fácil ampliar. O sea, que sí era factible ampliar. Claro, era factible ampliar. Pero ahí sí justo yo hice un comentario, le dije, no, pero ¿por qué esperar a pedir ampliar? Aquí haces una cosa y luego se termina 50 años y no hace la ampliación. ¿Por qué no pedir de frente las cosas? ¿Por qué no plantear de frente de una vez un proyecto que contemple la posibilidad de tener barcos de mayor calado, haciendo un terminal que llegue pues a los 2 kilómetros y que pueda permitir una profundidad de más de 20 metros para barcos de mayor tonelaje? Eso debe hacerse, porque lo principal, creo yo, no es el ampliar un poco más, no creo yo que eso sea lo más costoso, ampliar un kilómetro más, porque un terminal no solamente pues es el famoso puente, lo que va ingresando, hay toda una serie de equipamientos para esto, hay toda una parafernalia, ¿no? Y hay que hacerlo de una vez. Entonces yo creo que el hecho de que se diga, que el ministro haya dicho que haya que reformular, no implica iniciar de cero. Hay muchos estudios que van a ser, que son muy valiosos, y sí creo yo que debe hacerse un estudio ya definitivo que contemple un terminal para barcos ya más moderno, de mayor calado. De mayor calado. Bueno, y mi querido ingeniero, yendo al ámbito político, ¿cómo va el Frente Amplio? Ya de cara al 2017, que es un año preelectoral, ¿qué novedades hay del Frente Amplio en el norte del país, específicamente en Lambayeque? Bueno, mira, el Frente Amplio tuvo su congreso, Verónica Mendoza. Se realizó de todas maneras. Es una de las líderes, la principal líder, diríamos, porque en realidad... La figura más visible, diríamos, que tiene la izquierda peruana, claro, hoy por hoy. Porque los demás, no nos guste o no han tenido pues ese jale. Marco Arana, lamentablemente... Por más que se esforzó, ¿no? Por más que se esforzó y que invirtieron en Cajamarca, sí. Él creo que ha sacado algo de 6.000 votos. Algo así, es increíble la baja votación que él ha tenido. Con las justas creo que entró al Congreso, ¿no? Con las justas entra al Congreso, un proceso que mejor no comentarlo. Sí. En cambio, Verónica Mendoza ha tenido cerca de 2 millones de votos, ¿no? Y eso es importantísimo. Le da autoridad política. Le da la autoridad política. Un espacio. Y además el hecho de que encaró una campaña sin recursos y supo llegar poco a poco a la población. Fuerte. Hay que reconocer eso, sea del partido que sea. Lo que está sucediendo ahora es que Marco Arana, que fue su partido el que se dio el nombre al Frente Amplio, ahora ha dicho, pues bueno, el nombre de Frente Amplio es mío, ¿no? Y si ustedes quieren seguir en la alianza, tienen que inscribir su propio partido para que dentro del Frente Amplio podamos ser una alianza electoral. Y eso es lo que está haciendo Verónica Mendoza en estos momentos, tratando de inscribir un partido para continuar en el Frente Amplio como frente realmente, donde ya no solamente decida pues un grupito de personas de Tierra y Libertad, un grupo importante porque son parte del Frente Amplio, pero que no son todos, ni la mitad, ni la mayoría, es un grupo importante. Y que algunos están en el Congreso, ¿no? En el caso de Marisa Glave, por ejemplo. Algunos están, pero que ya salieron de Tierra y Libertad justamente por esta discrepancia, pero sí en el Frente Amplio todos. Claro. O sea, el Frente Amplio... Pedro Franque también me parece que ha salido. Pedro Franque es un tipo importante. Sí, yo creo que el Frente Amplio tiene que seguir trabajando y se va a mantener unido en la medida en que se fortalezca la participación democrática de todos, que no se promueva el divisionismo. Por ejemplo, nosotros planteamos desde acá de Chiclayo que el Frente Amplio se va a mantener en la medida en que se mantenga la democracia y que se permita que cualquier militante que participe en el Frente Amplio tenga los mismos deberes y derechos que cualquier otro. Queremos que se elimine el cupo partidario, porque si no, ¿qué pasa? La izquierda se caracterizó por una atomización tremenda. Aparece alguien y dice, ¿sabes qué? Yo represento al partido X, XY. Al PON R. Al PON R pertenezco yo.
Por lo tanto, soy de vanguardia revolucionaria. Claro, ya está. Quiero ser parte de la directiva, pues. Lógico, porque como tengo yo toda una... ¿Y dónde está tu gente? Le pregunta, no han venido, pero yo soy su representante y quiero ser dirigente. Y exige que sea dirigente. Y en aras de la unidad te dicen no sea sectario, tiene que estar en la dirigencia. Luego cuando le pides trabajo, no hace nada. No porque no quiera, porque no tiene la infraestructura, exacto, no tiene el apoyo de la militancia. En cambio, si ponemos a los dirigentes bajo la modalidad de un militante, un voto, van a entrar aquellos que tienen mayor participación, mayor atractivo. Sí. Y no solamente eso, vas a permitir que aquellos que no están en los partidos tradicionales tengan acceso también a los cargos, tengan acceso a ser elegidos candidatos y tengan acceso a poder decidir, pero si no, imagínate. Creo que de alguna manera también la presencia de Verónica Mendoza un poco ha refrescado no solo la política nacional por su juventud y todo ello, sino que también está como que refrescando también las huestes de izquierda que, como decía Enrique Bernales, han tenido la vocación tanática de siempre, ¿no? De estar desmembrándose y atomizándose por século seculorum. Sí, pues, ¿y por qué? Porque decían, bueno, yo dirijo, mira, los partidos más grandes de izquierda, de la izquierda tradicional, ¿cuáles son? Patria Roja, me imagino. Patria Roja, PC Unidad, que dirige el SUTE, PC Unidad que dirige la CGTP. Y se acabó. Dejamos de contar. El resto de partidos no tienen mayor influencia en ningún sector. Así es. Con la excepción de contados militantes en algunos sectores del país. Exacto. Pero sin embargo se ha seguido dividiendo. Pero el gran error de los partidos más grandes de izquierda es que ellos, porque supuestamente son los más grandes, entre comillas, porque eso de grande también es relativo. Claro, por supuesto. Con poquísima militancia, conservando el control de las direcciones. Por ejemplo, Patria Roja solamente parapetado a nivel de magisterio, ¿verdad? De un sector del SUTE. Y el PC Unidad me parece que hay algunos sindicatos y construcción civil. Básicamente. ¿No? Básicamente. Pero ellos, en lugar de aprovechar esta infraestructura que tienen, ese control de organizaciones, y en lugar de forjar un frente democrático, ¿qué se ha hecho? No dicen, yo soy de la CGTP, pues yo controlo la CGTP. ¿Qué controlas tú? ¿Cómo vas a venir junto a mí? ¿O cómo me vas a negar que yo esté en la mesa directiva si yo dirijo esa organización? Y yo les he dicho a muchos de ellos, aquel que tiene esa influencia va a un evento de un militante, un voto democrático, y lo va a ganar. ¿Por qué exigir el cupo? Exacto. Pero hay muchos que promueven esto porque el partido chiquito dice, no, yo también. Oye, acá también encuentras partidos socialistas, Partido Socialista Revolucionario, Partido Vanguardia, le agregan una letra y ya tienes un montón. Acá en Lambayeque hemos tenido algo de 11 partidos, creo, 11, 12 partidos que dijeron en su momento, yo soy militante. Eso tenemos que evitarlo. Yo respeto a ellos que tengan su partido, pero si tienen una organización detrás de ello, que vengan al Frente Amplio en igualdad de condiciones que aquellos que tampoco tienen. Hay mucha gente que no tiene partido y cuando ve estas discusiones se asusta. Yo creo que es el momento en que la izquierda tiene que deponer las viejas prácticas sectarias y ampliar su base social, permitiendo que todos aquellos que tienen alguna simpatía por la izquierda ingresen, pero ingresen en igualdad de condiciones. Eso nos va a permitir quizás superar este gran problema de división permanente e incluso de derrotas catastróficas que ha tenido la izquierda. Ya muy interesante ya, y como para ir terminando esta importante entrevista, ingeniero, después de Alfonso Barrantes no ha habido una figura que genere la atención, el interés, la expectativa de importantes sectores del país, como ahora con Verónica Mendoza, ¿no? Claro. Al menos que yo recuerde, no ha habido otro liderazgo capaz de aglutinar. En su momento estuvo apareciendo, Mario Guamán apareció un tiempo, con una actitud sólida, fuerte, pero lamentablemente Mario Guamán empezó a apagarse por temas de salud, él está muy enfermo. Lamentablemente, yo creo que hay muchas formas, pero repito, la división es lo que ha bloqueado. ¿Por qué? Si tenías 20 partidos en un departamento o 10 partidos, ya tenías 10 dirigentes. Los independientes, los que no tenían partido, los que simpatizaban y querían ser dirigentes, estaban limitados a 1 o 2. Y se acabó. Y encima al final los avasallaban. Entonces acá en Lambayeque, mira, hemos logrado, algunos que tenemos partido, otros que no tenemos partido, hemos logrado que se respete al menos hasta ahora en gran medida el tema de un militante, un voto.
Pero aún así hay gente que al final dice, no, yo no ingresé, pero yo soy tal partido y exijo pues mi participación en aras de la democracia. Y tenemos que aceptarlo, y tenemos directivas enormes que luego no trabajan, pero que al momento de buscar representación o irse a Lima o de repente para otros temas, ahí sí sacan pecho y dicen yo soy dirigente. Entonces eso tenemos que acabarlo. Y yo sí le digo a los militantes, a los dirigentes de otros partidos, que al menos existen acá realmente, hay que acabar con ese sectarismo, hay que abrir las puertas de la izquierda, hay que hacer respetar las normas de la izquierda, porque el Frente Amplio creció así. Sí. El Frente Amplio se planteó el tema de un militante, un voto, y eso hizo que mucha gente que simpatizaba con la izquierda llegó porque, al menos al principio, se trató de respetar eso. Al final hubieron algunos roces, pero en general, en todo el proceso se respetó eso, y eso permitió que mucha gente ingrese. Ahora, estos problemitas internos están probablemente algunos desanimándolo, pero yo creo que hay que continuar con este proyecto, que es realmente el proyecto más importante que ha tenido la izquierda. Hay otros proyectos, y lamentablemente en el Frente Amplio no están de manera formal. Bueno, y son la segunda fuerza política del Congreso de la República, ¿no? Que claro, hacía mucho tiempo que la izquierda no tenía tantos congresistas juntos. Y eso yo creo que es importante, y hay que ver cómo trabajan ellos, y hay que ver si realmente van a responder a lo que ofrecieron, a la altura y al plan. Yo creo que hasta el momento en general lo están haciendo. Ahí tienes a Indira Wilca, que está haciendo, Marisa relación, ¿no? Marisa. Indira Wilca es muy joven, pero igual manifiesta una combatividad importante, hija de Pedro Wilca Texe, el gran Pedro Wilca Texe, secretario general de la CGTP de Construcción Civil, asesinado por el fujimorismo. Ese fujimorismo que hoy día se rasga las vestiduras porque Nadine Heredia se ha ido con todas las autoridades pero autorizadas. Que no dice nada que de los tíos de Keiko. Pero no, y que pide que la traigan, pero que no pide que traigan a la familia de Fujimori, que están corridos fuera del país, que están con orden de captura, y el Congreso no pide nada por ellos. Entonces, pero al fujimorismo hay que recordarle, si piden lo de Nadine Heredia, en buena hora pues ella tiene que responder, aunque ella se ha ido con todas las de la ley, pero así como se trata a ella, que también la sabía hacer, como se dice, que también traigan o exijan que traigan a la familia de los Fujimori, con requisitoria, están con requisitoria porque han sido ladrones, delincuentes probados, y están corridos pues con todo el billete que se robaron del definitivamente. país. Bueno, mi querido ingeniero, siempre es muy importante conversar con usted. Vamos a seguir dialogando más adelante, y la invitación sigue abierta de manera permanente para seguir conversando sobre los temas de la región, de la ciudad, y sobre los temas políticos. Gracias, Edwin. Solamente una palabrita. Yo quiero solidarizarme también con el tema de Wilmer Segarra. Bueno. Yo creo que Wilmer Segarra, secretario general de Construcción Civil de acá, yo creo que complicado, a él lo han implicado por el decir de un supuesto testigo. ¿Los famosos colaboradores eficaces? Colaborador eficaz, pero no hay ninguna prueba que lo implique. Pero tú sabes lo que es, lo difícil que es para una persona humilde. Pero él está ahorita con prisión preventiva, ¿no? Está bien, pero igual, imagínate cómo te defiendes y qué hace su familia sin dinero, cuando tienes donde se le implica con millonarios que tienen una banda que se ha dedicado a extorsionar, y el hombre no tiene ni siquiera, ahora su familia está pasando un momento muy difícil. Yo me solidarizo con él, y pido también que sus organizaciones, los sindicatos, se solidaricen, hagan una campaña, porque no es posible. A veces la justicia se ceba con los más débiles, y a los grandazos todavía no los toca como debe. Ni con el pétalo de una rosa. Gracias. Muy bien, gracias, ingeniero, y a ustedes también, amigos, muchísimas gracias. Será hasta el día de mañana.